Obsesión, porque esa obsesión y esa presión de que, como veis, que el Barcelona no falla, totalmente hay que buscar tema arbitral, que si persecución a Cristiano Ronaldo, que si tal, victimismo de equipo menor, perdedor, menor. No. Perdona, a lo mejor es que el miedo que tienes tú y los dodotis que tienes es porque estás viendo... Eso ha dicho Laporta. Hoy ha dicho Laporta. Ahora la escucharé. No, porque llevas paquetorro. Que la gente y ese paquetorro era un dodotis gigante, ¿eh? Pero bueno, y con tu falda no me metí. Jo pensava que era natural, això, el de l'extremo. Oye, ese paquetorro Vamos a grabar todo lo que ha dicho, porque con las portadas del año pasado de marca del cagómetro, del no sé cuánto, de tal. El cagómetro es mío, ¿eh? Bueno, mira, El cagómetro es mío, ¿eh? pido a la cámara, Cuidado, pido a la cámara que al igual que han enfocado mis pantalones, enfoquen el paquetorro. Oye, no me comprometas. Per favor. Focat. Escolteu, anem amb una bateria d'ecles. Xavi ha estat impressionant al hat-trick, a banda de ser per mi el millor jugador del món. Ha dit el que jo penso exactament, no podia haver-ho dit millor que Xavi Hernández. Els hi costa digerir l'èxit del Barça i l'enveja és molt insana, et fa veure coses estranyes, és pitjor que la droga, et fa al·lucinar. De vendre, doncs, que això és una possible falta al Leo, que està mal secada, sembla ser que és una falta libre, que està ben secada, i després es demostra que no és fora de joc. Vull dir, també hi ha un penal a libre a la segona part, que no se'n parla. Ells han de vendre diaris i han de vendre que ara mateix el Madrid està per sota del Barça de 5 punts. I això costa de pair allà a la capital. Això deia Xavi. I Joan Laporta, el president del Barça, entre altres coses, ha dit que el del cagòmetro i el Villarato l'any passat els hi va anar molt bé i que intenten desestabilitzar, però que de moment no ho estan aconseguint. Escoltem el president del Futbol Club Barcelona. Se intenta meter presión al Barça porque somos la referencia en cuanto a lo que es el fútbol español y que todos hemos aprendido de alguna manera a aguantar esa presión, ¿no? Doncs... de les tornes, no? Jo crec que això esperona els jugadors del Barça i el president i a la colorada. És a dir, quan venen aquestes reaccions de Madrid, el que esteu aconseguint és l'efecte advers al que busqueu, que s'encabronin els jugadors. Que no es el problema, el problema no está en el cagómetro y el Villarato, el problema está en Iniesta, Xavi, Messi, eso es el problema. Si es que hay problema. Cosa que yo no sé, todo esto que decís de la prensa de Madrid, tal como yo no leo mucha prensa de Madrid, pues no sé a lo que te refieres. Yo hablo por mí y mis colegas del periódico. Nadie ha puesto en duda la grandeza del Barça. Se le han dedicado portadas a sus éxitos irrepetibles del año pasado. Bueno, eso entre comillas, eso entre comillas. Comillas no, chato, te voy a traer la de la Champions y te voy a traer todas estas. Cosa que al revés es inimaginable. Ahora bien, los hay que pensamos que el mejor equipo del mundo, que lo es, juega con Red. Que lo fue. Juega con Red. Pero con el Y Madrid. son opciones. Com es juega con Red del Barça i el Madrid històricament. Ara. No, i el Madrid, la propera setmana afavorirán al Madrid i parlarem de lo mateix. ¿Y qué harán? ¿Y qué dirán? Bueno, No, pero el sábado, porque es ley de vida, normalmente el árbitro favorecerá más al Madrid que al Español. Porque es ley de vida. ¿Y entonces qué diremos?